Es gustazo estar compartiendo esta edición desde Florín para todo el país, con mucho frío, sensación térmica que está por debajo del cero en este momento, donde se avisora que vamos a tener mucha humedad. Ya hemos tenido días de exceso de lluvias, en algunos casos con viento. Ha sido tremendo el efecto del viento en la semana pasada, ¿no? Tuvimos ese episodio el jueves 6 con vientos que anduvieron superando los 80 kilómetros aquí en la zona de Florida, también en el departamento de San José con destrozos muy importantes. Ahí están viendo ustedes imágenes, por ejemplo, en el establecimiento lechero de la familia Antoñaza, la cabaña El Chivo, allí en el Camino de la Costa, en el departamento de San José, donde parte de la estructura de lo que es el sistema de cama caliente fue totalmente destrozada, ¿no? El nylon, los puntales de madera, las columnas de madera, fueron torneadas, fueron caídas ahí. Vemos el destrozo que hizo en parte de lo que es el sistema de cama caliente, esos galpones. Pero es increíble, ¿no? Porque una de las salas, que está a 30 metros aproximadamente, no sufrió ningún tipo de daño, no fue puntualmente allí con este destrozo importante en el establecimiento El Chivo, como decíamos, de Antoñaza. En Paysandú también destrozos muy importantes, pero se anuncia que va a venir con exceso de lluvia para los próximos meses. De eso vamos a estar hablando enseguida, porque hubo una jornada muy, pero muy interesante en la Sociedad de Productores. Ya la semana pasada teníamos un avance con Walter Bedgen, pero vamos a estar hablando también de otras cuestiones. Vamos a estar hablando de producción de carne intensiva, porque se viene la jornada de UPIC del próximo 20, de la mano de Pablito Blanc desde Paysandú. Vamos a tener también del simposio de girasol que se realizó recientemente. Hay mucho para compartir. Y estamos hablando del efecto del Niño que se puede venir en los próximos meses con exceso de lluvia. La gente se está preparando. En la Sociedad de Productores de Leche de Florida, una jornada muy interesante hace algunos días atrás, donde estuvieron los técnicos de línea hablando de estas cuestiones. Uno de esos técnicos fue Alejandro Lamagna, que habló sobre el efecto del barro. Se habla de 2 litros de baja en la producción como consecuencia del efecto barro, pero hablando de las recomendaciones a nivel de los tambos que hay que tomar en cuenta ante esta eventualidad. Con estas lluvias, estos días que no abren y la venida del Niño que va a tener exceso de agua, nosotros lo que estamos previendo es que realmente haya barro. No tenemos infraestructuras bien armadas en todos los tambos, entonces el barro se va haciendo y va siendo problemático. Hay varias medidas para tomar, principalmente cuando empezamos a tener barro tenemos que tratar de tener las vacas en un firme, en un lugar lo más seco posible. Nosotros hemos medido diferentes centímetros de barro en experiencias de 41 días y un 40% de las vacas se enferman de mastitis por estar echadas en el barro. Tenemos que tratar de buscarles un lugar seco lo mejor posible. ¿Cómo hacemos? Sí, tenemos que buscar una pastura vieja, una pradera vieja o un firme, y ahí le damos, en principio le damos 30 metros cuadrados por vaca, y después hacemos un score de suciedad que va de un punto 1 a 4, y cuando pasa el 2, eso va a estar todo publicado en una revista de INEA y en el informe que hizo el INEA del Niño. Y ahí lo que se hace o lo que se ve es principalmente cuando llega a 2 o un máximo de 2, cambiamos. Nosotros tenemos visualizado que en score 3 y 4 de suciedad, que es bastante sucio, y 4 el máximo de suciedad, se disparan todo el tema de células somáticas. Entonces, la mejor forma es irlo rotando en esos 30 metros. Cuando vemos eso, lo pasamos otros 30 y después tenemos la posibilidad de pasar a yo le calculo en el entorno de unos 120 metros cuadrados por vaca, pero no usarlos todos al mismo tiempo, porque si los usamos todos al mismo tiempo la vaca camina, pisotea, entonces yo lo voy guiando por eso, y eso me permite volver. Lo que más rompe es que la vaca vuelva a pisar o pisotea. Después los pastoreos, hacer pastoreos cortos, tratar de no hacer distancias largas cuando está muy húmedo para no romper los caminos. Pastoreos cortos que cosechen el pasto rápidamente y tratar que no vuelvan a la misma franja, calcular bien, tomar bien las medidas de pastoreo y no volver para la misma franja.
Esas son de las cosas más importantes. Hemos visto en 41 días, porque tuvimos que pararlo antes por el tema de enfermedades y un tema de bienestar en el ensayo, lo que hemos visto es un problema grande en todo lo que es mastitis y cómo se enferman las vacas. Entonces pasa a ser complicado, hay pérdidas de litros de leche, casi que perdemos 2 litros de leche diarios, se remite mucho menos leche porque esas vacas hay que sacarlas, vacas que se enferman y a veces no pueden volver, entonces tenemos que tener una revisión más sistemática, ahí es el tema mastitis, estar más arriba, hablar con el veterinario y además no solo hablar con el veterinario por mastitis, se aparecen rengueras, problemas de patas, todo eso asociado. Lo otro es muchas veces tenemos una platea o una vereda para que las vacas vayan a comer, fijarnos que el acceso al comedero es muy importante, porque el acceso al comedero, si hay mucho barro, la vaca tiende a ir menos y come más. ¿Qué problema trae eso? Eso trae todo un problema de acidosis. Al tener un problema de acidosis, empezamos a tener otros tipos de problemas, entonces lo que debemos de hacer es tratar de que esa entrada o afirmar toda esa parte para que no tener ese problema, porque la vaca va menos veces y come más. Entonces pasa a ser bastante problemático. Entonces lo que necesitamos es ir teniendo, tratar de no usar y en estos días, todavía antes que venga todo el tema del niño, si bien está empezándose a complicar y tenemos días que son cerrados, que no, tratar de ir ajustando, eligiendo los lugares y reservándolos. El otro tema que tenemos es que esto aparentemente va a seguir hasta diciembre, enero, después no se sabe bien y vuelve a aparecer con marzo, abril. Es juntado con el estrés calórico. Yo a eso le llamo la tormenta perfecta. O sea, tengo estrés por calor y estrés por barro. El estrés por calor, lo que hemos visto es que la vaca es más propensa, cuando está por estrés por calor, es más propensa a agarrar enfermedades. Y con barro estamos dándole la situación justa para que se agarren enfermedades. Entonces, lo que recomendaría es ahora ya empezar abajo de las sombras, a compactarlas, a firmarlas bien para cuando venga el verano. Si no tenemos necesidad, ponerle un eléctrico que no esté el ganado abajo de la sombra para que no rompan, y tratar de afirmarlas y tenerlas listas, porque cuando empiece el calor y el barro va a ser bastante complicado. Entonces tenemos que ver ese panorama para adelante, estar haciendo un seguimiento, todo el tema de mastitis en el tambo y preocuparnos mucho de cómo están las vacas. Y por último, como mensaje, todo esto que es bienestar, en realidad el bienestar nos paga de vuelta todo lo que hagamos de inversión para evitar los problemas en las vacas. La línea más proteína de Conaprole suma para los que hacen cardio y los que hacen carro, para los que atacan y los que asisten, para los que levantan peso y los que levantan nietos. Para entrenar, recuperar y sumar energía, la línea más proteína de Conaprole siempre suma. Ahora también disfruta el yogur individual con 15 gramos de proteína sin azúcares, para seguir sumando con tu línea favorita. Conaprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. Este mes en nuestro departamento tenemos muchas actividades patrias, como fiestas y desfiles. En Almacén Rural Florida, durante agosto, se está desarrollando el mes de la tradición, donde pueden encontrar todo lo que necesitan, como bombachas, botas, ponchos, boinas, fajas, sombreros y todo lo que pueda necesitar tu caballo. Además cuentan con varios descuentos, como ser 15% en productos FK. Con la atención de siempre, hay que visitarlos. Están en el lugar de siempre, en la rotonda de la ruta. Almacén Rural, todo para un país de campo. ¿Estás listo para el futuro de la movilidad?
El nuevo Chevrolet Spark eléctrico te invita a un viaje más limpio, más eficiente y lleno de energía. Con un diseño moderno, el Spark eléctrico está listo para llevarte a donde quieras, sin preocuparte por el combustible. Disfruta de un manejo silencioso con tecnología de punta que hace que tu experiencia al volante más divertida y responsable, con una autonomía de hasta 360 kilómetros por carga y una batería de última generación. Vení a descubrirlo en Chevrolet Florida. Además de eléctrico, es Chevrolet. Contamos con la financiación del HSBC hasta en 72 cuotas, pagando la primera dentro de 3 meses. Consulten por nuestros trabajos. Realizamos comederos fijos, plazas de comida, bebederos, tanques australianos, celdas de ración e infinidad de obras en hormigón. Predesastre Construcciones. Gualterú Abelenda anuncia su próxima feria mensual en la Rural de Florida. Feria contado en dólares. Fletes gratis por vacunos para vendedores. Recuerde, señor productor, que los ganados deben venir trazados, marcados y con la guía de propiedad y tránsito correctamente confeccionada. Financiación propia. Consulte por fideicomiso. Transmisión en vivo por internet y redes. Por informes, teléfonos 435-27297 o 098-25-2239. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Aluminio, vidrio y la experiencia de quien trabaja a medida. Cada detalle pensado para durar. Barandas, cerramientos, mamparas, aberturas, todo en aluminio y vidrio. Fernando Bentancor y su equipo, desde Florida para todo Uruguay. La vidriería, tu proyecto, nuestra especialidad. Agroveterinaria La Pradera. Atención productores, desde Agroveterinaria La Pradera les recordamos que se acerca la época de cultivos de verano. Es momento de planificar la siembra, por eso ya contamos con todos los insumos para maíz, soja, sorgo forrajero, granífero, silero y moa. No te quedes sin tu semilla, reserva con tiempo los insumos que vas a necesitar y asegura tu campaña de siembra. Agroveterinaria La Pradera, mucho más que una veterinaria. Con Agroveterinaria La Pradera me va mejor. ¿Cuántas veces tuviste que pedir el día para ir a hacer un trámite a la Intendencia? Ahora eso cambió. Llegó el portal digital de la Intendencia de Florida. Solicita partidas, hace trámites, empadrona tu coche, reporta problemas en tu barrio y mucho más. Todo desde tu casa, cuando quieras. Portal Digital Florida es tu nueva plataforma digital. Entrá, regístrate y seguí cada gestión en tiempo real. Ingresa a miportal.florida.gov.uy. Intendencia Departamental de Florida. Un nuevo tiempo digital llegó.
Seguimos compartiendo esta edición desde Florín para todo el país, hablando de la situación que se puede venir con el exceso de lluvia, con el efecto del niño, que bueno, puede tener exceso de lluvia y puede ser beneficioso para el sector productivo en la medida que se pueda ayudar a mejorar los niveles de producción de pasto, que las reservas puedan tener una mayor producción, un mayor potencial. Por ejemplo, el tema del maíz, ¿no? Que se avisora con mucha expectativa, ¿no? El maíz que en la lechería ha tenido un impacto extraordinario. Los aumentos de la producción que se han dado estos últimos tiempos tienen que ver con esa mejora de la tecnología del maíz que se está utilizando cada vez más masivamente en la lechería y hoy está con estos resultados. Potenciales de producción, como lo hemos visto, de granos acá en la zona de 13, 14 mil kilos con riego, ¿no? Pero bueno, en secano estamos hablando de 5, 6, 7. Estamos hablando de bueno, los silos con 50.000 kilos, como se está dando en algún caso de materia verde. En fin, estamos hablando de niveles muy interesantes de producción para esta tecnología que es el maíz. Pero también hablando de lo que puede ser la festuca potenciada con el agua, el tema del dactilis. Hablamos con Fernando Latanzi sobre estas cuestiones en el marco de lo que fue esta presencia de la gente de línea en la Sociedad de Productores de Leche de Florida. ¿Cuáles van a ver beneficiadas y cuáles podrían enfrentar algún tipo de problemas en el escenario del niño, que para la base forrajera es una primavera más larga y más lluviosa, ¿no? Entonces, casi todas las forrajeras van a andar mejor, van a tener una primavera más extendida. Las más favorecidas van a hacer cosas con base festuca, base dactilis, los verdeos de invierno, y quizás las praderas con base de alfalfa, si se combina barro con pisoteo, bueno, la pasen un poquito mal. Pero fuera de eso, desde el punto de vista forrajero, un año niño es un año de mucha producción de forraje. Y el desafío es más bien cómo aprovechar eso. Va a haber más para pastoreo, va a haber más para reservas y va a ocurrir todo en 3 meses. Entonces, el punto de la charla es ese mayor potencial va a requerir más nutrientes y un ajuste de la gestión del pastoreo y de reservas bien finito. ¿Cómo manejar la urea en ese caso? Pensando en el exceso de agua quizás. Bueno, en función del rendimiento esperado. Los excesos de agua en esta época no van a complicar mucho. Lo que puede ocurrir es problemas de logística, que no puedas entrar por barro. Entonces, no perder las ventanitas de oportunidad que haya para aplicar urea temprano, para aprovechar la primavera. Y después, en el caso de maíces, que van a tener mayor potencial, usar las ventanas y ajustar las dosis hacia arriba, porque uno va a apuntar a rendimientos más altos, ya que va a tener disponibilidad hídrica mejor. ¿Qué recomendaciones para una festuca pensando en las 3R, por ejemplo? ¿Qué manejo debería hacerse en ese caso? Y bueno, ya estamos a principios de agosto, el nitrógeno tiene que estar ahora disponible. ¿Cuánto? Nosotros estamos usando 1,5 kilos por día de rotación, así que si va a dar la vuelta en 21 días, son 30 kilos de nitrógeno como mínimo, 40 kilos de nitrógeno. Es el momento de cargar de nitrógeno los sistemas, hay poco impacto ambiental, hay mucha traducción de eso en biomasa, incluso con los precios actuales, la relación es muy favorable a producir pasto y convertirlo en leche, así que ahora es el momento de hacer. Y en el caso de praderas con base de festuca, agosto es el mes donde no puedes aflojar el pastoreo para que no se pase a reproductivo, y hasta mitad de septiembre tiene que estar intenso y frecuente o asociado a pasteras para controlar los remanentes. ¿Qué remanente? 5, 6, 7 centímetros. En esta época no es tan importante, ya cuando llegue diciembre vamos a estar diciendo, bueno, subirlos a 10, 12, pero en esta época 6, 7 centímetros está bien, que quede un poquito de área foliar. Tienen que quedar un 15% de matas de rechazo, donde la vaca orinó, no hay que obligarla a que coma ahí, pero fuera de eso, sí, es una época realmente va a andar bien. Pero hablabas de la pastera, pensando en la calidad fundamentalmente. Sí, no festuca especialmente es muy agresiva cuando se pasa a reproductivo y a veces es difícil controlar los remanentes. Entonces, o una pastera post pastoreo si quedó muy desparejo, con cañas, o alguna gente lo que hace es pasarla antes y dar ese pasto cortado
Con que lo hagan una vez por año, ahora en la época donde está floreciendo, 2 como máximo, ya está. No hace falta que cada pastoreo tenga una pastera, ¿no? ¿Las mismas recomendaciones para el Dactylis? No, Dactylis, bueno, en esencia sí, pero es mucho más perdonador, florece menos, florece más tarde, es mucho más fácil manejar los remanentes, arranca más tarde la primavera, así que no, Dactylis es más fácil de manejar. Quizás raigraces cortitos son más parecidos a festuca, que se pasan más rápido, entonces estar más atento ahí. Hablabas de maíz, oportunidad para un maíz temprano, indudablemente. Bueno, los años niños son mejores para maíces tempranos porque tenés más lluvia octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Nuestra sugerencia siempre es, en la medida que puedan combinarse, maíz temprano hasta el 10 de septiembre, 15, y maíces tardíos del 15 de diciembre. ¿Y desde qué fecha? Todo lo que el corazón le permita con las heladas. Este año viene con pocas heladas, exactamente, ¿no? Entonces yo veo gente acá en Florida del 25 de agosto, del 20 de agosto, y después si el maíz está un poquito chamuscado, bueno, se lo aguantan y pasa. Sí. No es un invierno que sea súper helador comparado con otros, y la tendencia es que no haya heladas tardías. 1 de septiembre está perfecto, y le escapás al calor, y los otros del 15 de diciembre. Porque vos cuando haces el 1 de septiembre maíz, entre el barbecho, etcétera, y bueno, estás dejando la primavera de ese potrero fuera, ¿no? Entonces, jugar con las dos. Un maíz que ha cambiado la historia de la lechería de alguna manera, por lo menos en este último tramo. Es impresionante cómo ha impactado, cómo se expandió en el aumento en de la Florida, producción. a la vuelta de aquí. Cada vez se ve menos sorgo. Quizás lo que está empezando a aparecer es el paquetito de manejo de maíz está del lado de los nutrientes. No es difícil ver, por ejemplo, deficiencias de potasio en los suelos de Florida. Y entonces, bueno, maíz es un precioso cultivo, para producir mucho requiere mucho, es mucho más sensible que sorgo a deficiencias de nutrientes, entonces ajustar nitrógeno, potasio, azufre, sí, es un combo que no hay que dejar de lado. Estábamos hablando de maíz, impresionante cómo esta tecnología ha impactado, ¿no? Las felicitaciones para la gente que ha logrado los máximos lauros en el concurso de silos. Recientemente se conocieron los ganadores de este concurso de Prolesa con Agrifir, así que bueno, para la familia Muraciole Hernández, ahí en la zona de Paso Pache, en el departamento de Canelones, pero en el límite ahí con Florida, antes de pasar el puente. Así que bueno, las felicitaciones para Álvaro, para María José, por este logro en lo que tiene que ver con la parte de maíz. No fueron el primer premio. En el primer premio en sorgo fue para Marco Mariota en Tararira, también para Marco, el abrazo grande a la distancia, y bueno, todos aquellos que han participado, Ivonne Lapor, Drek, así que bueno, las felicitaciones por los logros en el marco de este concurso de silos de Prolesa. Hablemos de una nueva aplicación que está para ponerse en práctica en breve a nivel del Instituto de Investigación Agropecuaria Liña. La presentó Daniel Talmón. Es un simulador para la presupuestación forrajera, en fin, pero vamos a conocer un poquito de qué se trata esta herramienta con el propio técnico de Liña. Sin duda. En realidad lo que estamos desarrollando es como un prototipo de aplicación para que en algún momento salga como un producto tecnológico al sector, que intente cambiar un poco la forma en la cual necesitamos o apuntamos a tener el stock de reservas o hacer una proyección forrajera, sino que eso, tratar de evitar el valor de punto único, de decir, bueno, esto va a crecer X cantidad, y eso en el mejor de los casos, si le pegamos, es el 50% de los años nos sobra, el otro 50% nos falta. Entonces, tratar de empezar a ver eso como una forma estadística o más de probabilidad, sino qué probabilidad tengo de que me sobre forraje o me falte ensilaje, o si no, llevar un poco más lo que es la proyección forrajera a cómo se visualizan a veces los pronósticos, que estamos más familiarizados con decir, bueno, X probabilidad de que sea niño o niña, y la gente nos dice, bueno, esto es a veces más o menos seguro, pero dice esto es tal cosa. ¿Qué cargamos? ¿Qué información le cargamos? Y bueno, en realidad está siendo bastante... precisamos ciertos niveles, vamos a decir, de carga, hectáreas, animales.
un nivel inicial de voluntario de nivel de concentrado con el cual la vaca va a operar. Y bueno, después el programa va a tratar de siempre componerse su dieta, siempre priorizando el consumo de pasto. La lógica atrás del animal en pastoreo es como la misma metodología 3R, frena cuando el stock disminuye en cierto nivel, confecciona reservas cuando supera un mínimo y bueno, luego después tiene lo que es las tasas de crecimiento. Hoy está disponible con la base de datos de la estanzuela, todo el reporte de recorrida de pastoreo que ven todas las semanas, todos los lunes. Eso hay 10 años de información que están sistematizados y hoy son las tasas de crecimiento de la estanzuela, pero está proyectado a que se pueda ampliar con algunas otras tasas de crecimiento del CRS que tiene la misma metodología o incluso las tasas de crecimiento del servicio de seguimiento forrajero que hace la Sociedad de Productores de Leche de Florida. Cuanto más información le carguemos, mejores van a ser las decisiones que podamos obtener. Gualtirú Nueva Belenda anuncia su próxima feria mensual en la Rural de Florida. Feria contado en dólares, fletes gratis por vacunos para vendedores. Recuerde, señor productor, que los ganados deben venir trazados, marcados y con la guía de propiedad y tránsito correctamente confeccionada. Financiación propia, consulte por fideicomiso. Transmisión en vivo por internet y redes. Por informes, teléfonos 435-27297 o 098-25-2239. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Agroveterinaria La Pradera. Atención productores, desde Agroveterinaria La Pradera les recordamos que se acerca la época de cultivos de verano. Es momento de planificar la siembra, por eso ya contamos con todos los insumos para maíz, soja, sorgo forrajero, granífero, silero y moa. No te quedes sin tu semilla, reserva con tiempo los insumos que vas a necesitar y asegura tu campaña de siembra. Agroveterinaria La Pradera, mucho más que una veterinaria. Con Agroveterinaria La Pradera me va mejor. Con BioPlus 3, el potencial del cultivo empieza antes de la siembra. En barbecho, BioPlus 3 acelera la descomposición de los rastrojos y activa los procesos biológicos naturales, liberando nutrientes que vuelven al suelo. En la siembra, BioPlus 3 acompaña a la semilla desde el primer momento, favoreciendo una germinación más rápida, mayor enraizamiento y un arranque más vigoroso. En el desarrollo radicular, BioPlus 3 potencia la interacción con los microorganismos del suelo, mejorando la disponibilidad de nutrientes clave. En aplicaciones foliares, BioPlus 3 mejora la absorción de los nutrientes y ayuda a la planta a tolerar situaciones de estrés como la fitotoxicidad o el exceso de humedad. También protege los cultivos de las heladas mediante el aumento del azúcar en la planta. En este invierno, dale vida a tus suelos con BioPlus 3 de Biogro. Si está pensando en alimentos balanceados para sus terneros y vacas en producción, piense en Grumén. Tenemos la más completa línea de alimentos para su guachera, recría, preparto y vacas en producción y una amplia gama en sales minerales. Consúltenos por formulación a pedido. Entregamos a granel, en bolsa o bolsones en todo el país. Somos Grumén, 30 años al servicio del productor. Atención al campo, este 20 y 21 de agosto hay Plaza Rural, en vivo desde el Hotel Cottage de Carrasco y para todo el país. Consultá y consigná tu ganado con Romualdo y compañía, llamando al 2605-2222, 4352-2222 o a nuestros agentes de todo el país. Comprá, vendé y maximiza tu inversión. Plaza Rural, ex con Romualdo y compañía. Living on love. En Agrometalúrgica El Corral fabricamos soluciones para el agro. Hacemos los aros para fardos más fuertes del mercado, con 3 años de garantía. Nuestro producto estrella, el ahorro aro. Entran hasta 3 fardos. Diseño norteamericano que aprovecha todo el alimento sin desperdicios. También fabricamos comederos lineales con lona o para medio tanque, porteras a medidas, bretes, pinchos para fardos y más. Comuníquese al 097-900
096 300 o síganos en nuestras redes sociales. Somos Agrometalúrgica El Corral, desde Florida para todo el país. Hacemos envíos. Si todavía sigue con problemas de agua en su establecimiento o ciudad, en Corralón Sur tenemos lo que usted necesita. Bombas de agua en todos los modelos y procedencia. Depósitos de aguas y bebederos Perdurit. Caños de polietileno en pulgadas, milimétricos. Con todas las piezas de embutir y acople rápido. Venga por los 2 locales de Corralón Sur que lo asesoraremos con gusto. General Flores 3745, esquina Figueredo. Y sucursal Dr. González 475. Teléfono 4352-5400 y 27333. Consulten por nuestros trabajos. Realizamos comederos fijos, plazas de comida, bebederos, tanques australianos, celdas de ración e infinidad de obras en hormigón. Predesastre Construcciones. Escritorio Disanti Limitada, viernes 21 de agosto, hora 14, local Cardal. 450 vientres lecheros de productores invitados. Pista y pantalla. Administra Banco de la República. Remata Disanti Limitada. Transmisión por Click Rural, DirecTV Canal 644 y DSR.uy. Retransmite Charrúa TV. Informes 43531618 www.dsr.uy. Llegó el nuevo yogur griego Conaprole. Pero si es Conaprole, es uruguayo. Pero acá dice griego. Entonces es el primer yogur Greco-uruguayo de Conaprole. Tan greco-uruguayo como filosofar sobre su cremosidad mientras estudias para el parcial de historia. rico, cremoso, alto en proteínas, probióticos y una versión sin azúcar. Probá el nuevo yogur Greco-uruguayo de Conaprole. en cualquiera de sus presentaciones. Conaprole, orgulloso de alimentar nuestra pasión. Seguimos compartiendo esta edición de Revista Agropecuaria, hablando de los temas productivos. En la próxima semana vamos a estar hablando de lechería, pero de lo que están haciendo los DOTA en la zona de Candil, un sistema de producción lechera muy interesante, donde hay un tema de recambio generacional, hay un tema de trabajar y potenciar lo que es la producción de leche muy interesante dentro del proyecto REFAS de Conaprole. Pero nos ubicamos en Paysandú porque se viene para el próximo 20 la jornada de UPIC, de la Unidad de Producción Intensiva de Carne allí en la EMAC, aunque va a ser en este caso en el Salón Egeo de Paysandú, donde va a estar Álvaro Simeone liderando, como es tradicional, la presentación 27ª edición de esta jornada tradicional, 30 años de investigación en la producción intensiva de carne. Pablo Blanc, nuestro colega de Paysandú, hablando con Simeone a propósito y de cara a esta jornada. Sí, viene con mucha fuerza. Primero, como tú dijiste, y en realidad es la 27ª, pero que representa lo más importante, 30 años de investigación en la UPIC, ¿no? Desde que se fundó, allá que bueno que tú nos acompañaste en todo momento. Entonces, tiene un componente de hacer un balance tecnológico, para decir, bueno, en estos 30 años, ¿cuál es el balance tecnológico y cuál es, modestamente, el aporte de la UPIC en ese modificaciones que ha tenido la ganadería uruguaya durante estos 30 años? Pero a su vez no pierde la característica de la jornada de la UPIC, que es presentar el dato nuevo, duro, de que hay de cada una de las cosas, desde el uso de levaduras hasta el uso de la harina de camelina, en la dieta de el uso de grano de arroz con cáscara como suplemento arriba de un regras, toda información nueva que hasta ahora no ha sido presentada. Arrancamos por lo primero, Álvaro. ¿Cómo evaluás estos 30 años de lo que es la jornada de la UPIC? Después vamos a los temas que vas a explayarte de lo que va a suceder en esa actividad. Y bueno, entonces en esa primera línea, que tiene como tres bloques, que es uno, hablar del balance tecnológico, otro es
el dato nuevo, duro, y a su vez después un panel de debate. En relación al primero que tú me preguntás, ese balance tecnológico, han sido muchas cosas. El uso de inclusión de dietas con la fibra incluida, que posibilita utilizar en autoconsumo, en condiciones de pastoreo restringido, o inclusive en condiciones de corral, todo el impacto de diferentes días de corral sobre las características de carcasa. Entonces, todo eso lo vamos a poner, y lo hemos puesto en un artículo que se llama ese balance tecnológico. Si tú me preguntas, bueno, ese balance tecnológico que hacemos nosotros de los datos que ha generado la UPIC durante todos estos años, nos parecen datos que aportan a la ganadería uruguaya. Y cuando uno mira la evolución de la ganadería uruguaya y ve una ganadería que tiene el 30% de los novillos faenados son de corral, que ha disminuido en 2 millones de hectáreas la superficie de pastoreo, y el número de vacas es el mismo, y la producción total aumentó por 1.7, casi el doble, y que la edad de faena se redujo, y que el peso de carcasa aumentó, y todo eso con menos área. Bueno, el uso de alimentos concentrados, que es el punto fuerte de las investigaciones que hemos realizado en la UPIC, ha jugado un rol muy importante en esa transformación de la ganadería uruguaya. Te faltó el destete precoz, como uno de los aspectos que arrancó justamente en nuestro país la investigación dentro de la UPIC. Pero me corregiste y tenés razón, porque nos acompañaste todos estos años. El destete precoz, aparte de la importancia que tiene, fue lo primero. Destete temporario, destete precoz. Destete precoz y destete temporario, que sobre todo en el caso nuestro, el destete precoz, que escribimos el libro Destete precoz en ganado de carne con Virginia, que fue publicado en el 2002, como resultado de todas las investigaciones que veníamos realizando desde 1997, cuando se fundó la UPIC hace 30 años. Entonces, en ese contexto sí, y el destete precoz a corral, porque el destete precoz nosotros empezamos a pasto, con suplemento, y claro, la evolución de la propia superficie de pastoreo hizo que, claro, en enero, febrero, tener mucha disponibilidad de pasturas era un poco difícil, y nosotros le incorporamos el destete precoz a corral, que es, aparte de mejorar la preñencia en las vacas, mejora el peso a los 6 meses del ternero en 80 kilos, con una eficiencia de conversión de 4:1. Entonces, tú tenés razón, el destete precoz juega un rol fundamental en ese balance tecnológico, porque es una tecnología robusta, que da económicamente positiva en un amplio escenario de precios de ganado y de ración. Entonces, y después ese destete precoz a corral se enganchó con el uso de raciones con fibra incluida. Y después ese destete precoz a corral con el uso de raciones con fibra incluida se enganchó con el autoconsumo. Entonces hacías un destete precoz para preñar más las vacas y tenías el ternero en un pedacito así de campo encerrado durante 120 días con un comedero de autoconsumo, convirtiendo 4:1, que aunque la ración saliera a $400 la tonelada, el costo de alimentación es 1,60. 4 por 0,4 da $1,60 para un ternero que hoy vale $4. Entonces, en ese balance se mezclan un montón de cosas. Y no puedo dejar de mencionar que aparte, esta jornada sería la última que yo participaría como organizador. A partir de ahora la pelota la agarran lo que se llamaban las chiquilinas, Estefanía Pancini, Victoria Burgel y Natalia Zabalbeitia. Entonces también se me mezclan aspectos vinculados al análisis científico, tecnológico, pero naturalmente emotivo, por supuesto. Y entre las marcas registradas que tiene la UPIC también, más allá del destete y lo que mencionabas anteriormente, está el novillo IKC 0, como que también dio que hablar y muchos productores implementándolo. Absolutamente, el novillo IKC, que es ese ternero que se desteta y en lugar de irse para el campo a pellizcar, se encierra. Y después aprovecha las bondades del campo natural en primavera, verano, otoño. Entonces, de 250 kilos, llega a 350 kilos a inicio del segundo invierno, a punto de caramelo para o bien entrar a un corral o bien entrar a un ryegrass más suplementación o una avena más suplemento. Hablamos un poco ya de la generalidad de lo que han sido estos 30 años de la UPIC, pero ahora vamos a hablar de la jornada misma del jueves 20, 8:30, Salón Egeo, Paysandú. ¿Qué características, qué temas son los que se enfocan este año en la jornada? Perfecto. Mira, la jornada se va a dividir como en 3 partes.
de mañana va a haber foco en el corral, foco en el feedlot. Entonces vamos a hacer un balance tecnológico de las actividades del UPIC, pero con énfasis en el corral. Y para eso, quien habla va a dar modestamente ese balance tecnológico con énfasis en el corral, y después va a hablar, es interesante porque como son los 30 años, va a hablar mi maestro, Juan Carlos Elizalde, el que me enseñó de Argentina, que ex profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hoy consultor y asesor privado en Argentina, pero fue el que me enseñó, fue el que me dijo, vos estudiá corral, en 1997, ¿no? que había prácticamente muy pocos corrales, vos estudiá corral, estudiá maíz, no estudies tanto en sorgo, y nosotros te parece, pero mirá que acá es un país muy pastoril y a su vez el sorgo es lo que se usa más, sorgo grano húmedo, y sin embargo tenía razón, mirá cómo creció el corral y cómo creció el maíz. Y va a hablar el que me enseñó, y después va a hablar mi hijo, Pedro, que está haciendo una maestría en el área de nutrición animal, con énfasis en corral, en Estados Unidos, en la Universidad de Nebraska, que es el estado donde hay más corrales, digamos, que tiene un grupo liderado por el profesor Gaylan Erickson, que él es alumno. Entonces, como que va a hablar lo que fue y lo que se viene. Y nosotros en el medio vamos a modestamente hacer un balance y ver el estado actual del feedlot en Argentina, en Uruguay y en Estados Unidos, para hacer como una especie de benchmarking, de comparación, a ver qué cosas podemos nosotros utilizar y qué cosas no son adaptables. Por ejemplo, en el caso de Pedro, va a hablar un tema interesante, que es el uso de hormonas. El uso de hormonas en Estados Unidos. No estoy diciendo que se tengan que adaptar, pero sí está bueno tener esa excusa para tirarlo arriba de la mesa, porque mejora económicamente el resultado del corral en forma significativa. Y a su vez, en el caso de Juan Carlos, va a hablar la evolución de, qué interesante cómo el feedlot en Argentina, que evoluciona desde el ternero bolita hasta hoy, que están intentando avanzar hacia el novillo pesado pensando en la exportación. Entonces, cómo mirar ese feedlot tiene una dinámica diferente en ambos lados, pero, por ejemplo, el peso de carcasa caliente, en el caso de Estados Unidos son 400 kilos, de carcasa. Estamos hablando de animales de 700 kilos arriba, ¿verdad? Y en el caso de Argentina era de 280, 240 cuando era el ternero bolita, y ahora están queriendo llegar con éxito hacia como nosotros, que estamos en 520 kilos. Entonces, lo importante es la tecnología en cada uno. ¿Cuál es la eficiencia de conversión en Argentina? ¿Cuál es la eficiencia de conversión en Uruguay? ¿Cuál es la eficiencia de conversión en Estados Unidos? El potencial de ganancia, los consumos, los tipos de dietas. Analizar eso en esos tres países, que son dos de ellos emblemáticos en el área de corral, bueno, y uno es el nuestro. Entonces, va a ser ese primer bloque interesante. Y termina con una mesa de lujo donde va a estar el ingeniero agrónomo Jorge Acosta de INAC, que va a presentar los datos de faena del corral, Andrés Cirulegui, que es un profesor, un productor emblemático, que siempre fue uno de los precursores del corral y la intensificación, y después Alejandro González, el titular del frigorífico Las Piedras. Entonces, industria, productores y gobierno van a estar representados en una mesa de debate, y bueno, modestamente yo voy a participar, pero lo importante es lo que digan ellos tres sobre todo lo que se viene discutiendo en el corral. Eso es la primera parte. De tarde viene el dato duro de la UPIC, el dato, qué es lo que estamos investigando hoy. Y ahí Estefanía Panzini va a hablar sobre el uso de aditivos y la importancia que tienen, que son fundamentales en el área de corral e inclusive muchas veces en situaciones de pastoreo. La ingeniera agrónoma Victoria Burgel va a hablar de la utilización de grano de arroz con cáscara, y después yo con dos estudiantes voy a hablar de lo que estamos investigando ahora, lo nuevo, que es la utilización de harina de camelina en sustitución de la harina de soja o del expeller de girasol. La harina de camelina como suplemento proteico, asumiendo que es un cultivo, me meto en un área que yo no conozco, que tiene grandes posibilidades de desarrollo desde el punto de vista agrícola, porque es un ciclo muy corto que se hace en invierno, y termina con una mesa redonda también buenaza, como la de la mañana, integrada por Martín Seco, que era representante de frigorífico Pando y San Jacinto, Juan Pablo Gutiérrez, del escritorio de Indarte y Compañía, el ministro
Alfredo Frati, y un productor también referente en el área de intensificación y producción del norte del país, que es Diego Tegui. Atención al campo. Este 20 y 21 de agosto hay Plaza Rural. En vivo desde el Hotel Cottage de Carrasco y para todo el país. Consultá y consigná tu ganado con Romualdo y compañía llamando al 2605-2222, 4352-2222 o a nuestros agentes de todo el país. Comprá, vendé y maximiza tu inversión. Plaza Rural es con Romualdo y compañía. Living on love. En Agrometalúrgica El Corral fabricamos soluciones para el agro. Hacemos los aros para fardos más fuertes del mercado, con 3 años de garantía. Nuestro producto estrella, el ahorro aro. Entran hasta 3 fardos. Diseño norteamericano que aprovecha todo el alimento sin desperdicios. También fabricamos comederos lineales con lona o para medio tanque, porteras a medidas, bretes, pinchos para fardos y más. Comuníquese al 097-996-300 o síganos en nuestras redes sociales. Somos Agrometalúrgica El Corral, desde Florida para todo el país. Hacemos envíos. Si todavía sigue con problemas de agua en su establecimiento o ciudad, en Corralón Sur tenemos lo que usted necesita. Bombas de agua en todos los modelos y procedencia. Depósitos de aguas y bebederos Perdurit. Caños de polietileno en pulgadas, milimétricos, con todas las piezas de embutir y acople rápido. Venga por los 2 locales de Corralón Sur que lo asesoraremos con gusto. General Flores 3745, esquina Figueredo. Y sucursal Dr. González 475. Teléfono 4352-5400 y 27333. Aluminio, vidrio y la experiencia de quien trabaja a medida. Cada detalle pensado para durar. Barandas, cerramientos, mamparas, aberturas, todo en aluminio y vidrio. Fernando Bentancor y su equipo, desde Florida para todo Uruguay. La vidriería, tu proyecto, nuestra especialidad. Descubre la mejor higiene sanitaria para tu tambo con Matman, basándonos en la exitosa experiencia de nuestro producto Selladine, el sellador mamario por excelencia. En Matman te invitamos a que nos contactes y aproveches nuestro asesoramiento y seguimiento personalizado para lograr una rutina de lavado y desinfección óptima. Es crucial tener en cuenta varios puntos al elegir tus productos y nosotros estaremos ahí para guiarte en busca de maximizar la rentabilidad de tu tambo. Matman, tu aliado en la excelencia higiénico-sanitaria. Si está pensando en alimentos balanceados para sus terneros y vacas en producción, piense en Grumén. Tenemos la más completa línea de alimentos para su guachera, recría, preparto y vacas en producción y una amplia gama en sales minerales. Consúltenos por formulación a pedido. Entregamos a granel, en bolsa o bolsones en todo el país. Somos Grumén, 30 años al servicio del productor. Escritorio Disanti Limitada, viernes 21 de agosto, hora 14, local Cardal, 450 vientres lecheros de productores invitados, pista y pantalla, administra Banco de la República, remata Disanti Limitada, transmisión por Click Rural, DirecTV Canal 644 y DSR.uy, retransmite Charrúa TV, informes 43531618, www.dsr.uy. Este mes en nuestro departamento tenemos muchas actividades patrias, como fiestas y desfiles. En Almacén Rural Florida, durante agosto se está desarrollando el mes de la tradición, donde pueden encontrar todo lo que necesitan,
como bombachas, botas, ponchos, boinas, fajas, sombreros y todo lo que pueda necesitar tu caballo. Además cuentan con varios descuentos, como ser 15% en productos FK. Con la atención de siempre, hay que visitarlos. Están en el lugar de siempre, en la rotonda de la ruta, Almacén Rural. Todo para un país de campo. Seguimos compartiendo esta edición de Revista Agropecuaria. Se presentaron recientemente también los datos de lo que es el taller de diagnóstico de gestación ovina en La Valleja. Se realizó esta actividad y bueno, se está viendo que hay un potencial de producción de 110% más o menos de señalada, en virtud de que se habló de un 90%, bajó con respecto al año pasado que había sido un 94%, la preñez, los mellizos en torno al 21% de mellizos, de partos múltiples, es lo que se estima, por lo tanto daría un potencial de 110. 146.000 ovejas fueron evaluadas en el marco de esta presentación de este diagnóstico de gestación ovina que llevan a cabo distintos técnicos. Bueno, allí está, por supuesto, Gabriel García Pintos, Santiago Bordaberry, Jorge Banchero, estuvo Sofía Salada, así que bueno, técnicos muy destacados que están trabajando en todo esto que tiene que ver con la mejora de la ovinicultura. Pero hablemos ahora de girasol, de la mano también de Pablo Blanc, desde Paysandú, porque se realizó una jornada muy interesante allí en Paysandú, donde se estuvo hablando de este cultivo que promete mucho, muy buenos resultados, muy buenos números hoy está dando el girasol, este cultivo que había desaparecido un poco en nuestro país, pero que está volviendo al tapete y de qué manera. En este caso, hablando con Diego Andreñete de lo que fue esta importante actividad que organizó la gente de Agrofuturo. Y bueno, elegimos Paysandú por ser un poco un lugar en el cual se concentra gran parte de la producción, entre Yum, Paysandú, bueno, San Javier, Quebracho. Se concentra gran parte de los productores girasoleros y el área de girasol, por más que ahora se está extendiendo hacia el sur. Pero bueno, nos pareció, bueno, además por la ocasión, en un evento de esto como fue tan multitudinario, nos pareció un lugar bien interesante para desarrollar la actividad. Un cultivo que ha crecido últimamente, que lleva a una instancia que ya tiene como antecedente Argentina, replicándose en Uruguay y de aquí para adelante. Sí, exactamente. Digo, es un cultivo que bueno, tuvo mucha área hace varios años. Después bueno, se dejó de hacer por distintas circunstancias, tema sanitario en aquel momento, bueno, la genética no acompañó a esos problemas sanitarios. Hoy la genética cambió y la verdad que está avanzando el área, probablemente tengamos un área importante este año y bueno, y la coyuntura de los aceites, la coyuntura internacional, como estuvimos viendo parte en el panel de mercado, hace que el cultivo esté creciendo, ¿no? La verdad que es una ecuación económica interesante, un cultivo que además en la rotación calza muy bien porque tiene una cantidad de beneficios que hoy también vimos y bueno, y la verdad que la perspectiva para el cultivo es muy buena. En este caso, el primer disertante de esta actividad en Paysandú, en el Golf Club, es el ingeniero agrónomo Sebastián Masili, técnico del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Girasol. ¿Cómo lo ves para este 2026? Tuvo una prueba muy buena el año pasado, que fue un año muy seco. El girasol se comporta bien en esos ambientes donde falta el agua. Bueno, el desafío ahora es en años con lluvia y en año niño, cómo hacemos insertar el cultivo en la secuencia sin que se generen problemas en el cultivo. ¿Qué es lo que lo ha cambiado en estos años? Decías de los problemas sanitarios, tema paloma y demás en años anteriores. ¿Qué es lo que lo ha hecho hoy al volver al girasol y sin tener o presentarse esos inconvenientes? La principal causa de la vuelta es el precio. Hay un precio local y regional muy bueno, entonces hace que el cultivo sea rentable. Por otro lado, la soja no está pasando el mejor momento de precio, entonces hace que relativamente haya mayores posibilidades de hacer un cultivo de girasol atractivo. Y eso hace que haya, bueno, empresas interesadas en desarrollar el cultivo, en exportar el grano. Bueno, y a partir de ahí empieza todo para atrás de ver cómo la tecnología puede hacer que el cultivo sea rentable. Y por otro lado han cambiado los híbridos, tenemos híbridos con mayor potencial de rendimiento, un poco más sanos para problemas sanitarios. Y eso, mejorada la tecnología de siembra, los antecesores y demás, uno puede tener un cultivo hoy más productivo y con buen precio. Pero también hay algunos aspectos en cuanto al cultivo que lo hacen diferente.
el de tener la panocha hacia abajo para que no le lleguen las aves, por ejemplo. Esa tecnología de escape de aves ya existía, o sea, no es algo nuevo, es solo que ahora casi todos los híbridos que están trayendo es como sí o sí tienen que tener ese tipo de estrategias de escape de aves. Y la otra cosa que se implementó o se está implementando a mayor escala, que antes no se implementaba, es el secado anticipado del cultivo para cosechar lo antes posible para evitar el problema de las aves. Sebastián, ¿cómo entendés este año lluvioso, año niño, para el girasol? En el sentido de hay que ir monitoreando el tema lluvia, cómo puede venir para ver cuándo época de siembra, cómo es el desarrollo y demás. ¿Cómo va a ser el trabajo este año tan particular? Bueno, en general la experiencia del corto plazo anterior es, el girasol tiene un diferencial sembrando temprano. Hoy los únicos ambientes que tenemos para sembrar temprano son antecesores de maíz, o sea que es un buen nicho para girasol. Siembra temprano antes que la soja, pero entonces ocupamos logísticamente un espacio antes que la soja y creo que ese es el nicho que tiene para el girasol. Las siembras más tardías van a tener el desafío de las lluvias, no solo para implantar el cultivo, sino para que las enfermedades posteriores a lo largo del ciclo. Entonces no estamos diciendo que solo hay que hacer girasol temprano, solo antecesor de maíz, pero es el nicho más probable de buen desempeño futuro. Le agradecemos mucho a Pablito Blanc desde Paysandú por este material a propósito de estas actividades de la UPIC, de lo que es la actividad de girasol que se realizó recientemente. Vamos a estar en la próxima semana hablando de esa jornada de lechería, vamos a estar hablando también de los 20 años de la gente de Agromac en San José, Mauricio Viera y todo el equipo ahí a la cabeza cumpliendo 20 años de actividad. Nos vamos, será hasta la próxima semana, como siempre, un gusto.